Ya, vamos a empezar. Vamos a empezar con sistemas equilibrados, que es lo que están viendo, que son, creo que me dijo el profe que vieron voltaje y todo, voltaje, corriente y todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer primero es el siguiente ejercicio. Tenemos un sistema trifásico. Un sistema que un sistema trifásico un segundo. Entonces tenemos un sistema trifásico que tiene 3 cargas. Aquí tenemos las fuentes. Esta es la fase R, esta es la fase S y esta es la fase T. Y R y S y T. Tenemos Z, Z, Z. El voltaje de línea son 380. Se toma una referencia de secuencia negativa. Y el Z es igual a 15 ángulo 32 grados. Ya. Lo primero que tenemos que ver en este caso es cómo está conectado el sistema si no nos dicen. Perdón. Determinar los voltajes de fase y las corrientes de línea. Eso tenemos que determinar. Determinar los voltajes de fase y las corrientes de línea. Ya, lo primero que tenemos que identificar, si no nos dice el problema, es la conexión que tenemos. En este caso, tenemos conexión estrella-estrella. La fuente está conectada, la alimentación está conectada en estrella. Y las cargas están conectadas en estrella. En este caso, podemos tener siempre, tener más cargas conectadas en el sistema. Pero en este caso tenemos solamente estas cargas, como les digo, que están conectadas en estrella. ¿Cómo sabemos en este caso que es un sistema equilibrado? Porque las cargas que están conectadas a esta red son iguales. En este caso el Z igual para las 3 fases. En el caso de que tuviera otra, ¿cómo es que se llama esto? Otra conexión de cargas al sistema o a las fases que estén desequilibradas, o sea, tuviera, no sé, por decirlo aquí, otro sistema, por ejemplo, conectado en delta, tuviera otro sistemita conectado en delta, y este fuera, por ejemplo, Z2, Z2, y este fuera un Z3, una impedancia equivalente, este sistema ya no sería equilibrado, ya que una de las impedancias que tiene el sistema es diferente a las otras dos. En el caso de que, por ejemplo, este fuera Z2, ahí el sistema sería equilibrado, ya que las cargas que están conectadas en delta son iguales, ¿sí? Entonces, no significa que todas las cargas que están conectadas tienen que ser exactamente iguales. O sea, esto puede ser diferente, esta impedancia que está conectada en delta, o puede tener una conexión estrella igual que sea diferente, pero todas las fases tienen que ser iguales.
la equivalencia entre cargas por fase tienen que ser igual. ¿Sí? Ya. Otra cosa, desde luego, después de identificar los tipos de conexión que tenemos, esto está en estrella. Lo otro que tenemos que identificar es el tipo de secuencia, porque si se recuerdan, el tipo de secuencia nos afecta en un adelanto o un atraso del voltaje, ¿sí? En este caso nos indican que esto es secuencia negativa, ¿sí? Entonces tenemos que para una secuencia negativa, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase, pero aumentado en raíz de 3 y atrasado en un ángulo de 30 grados. Esto es para secuencia negativa. No sé si saben cómo llegar a esto o lo vieron en clase. O a lo mejor lo vieron en secuencia positiva, que es raíz de 3 por el voltaje de fase por un ángulo de 30 grados en esto en secuencia positiva. ¿Vieron eso en clase? Sí, hermano, sí, lo vimos. Ya. Bueno. Entonces, ya identificando cómo actúa nuestra secuencia o qué es lo que afecta a la secuencia en nuestro sistema, lo que podemos ver también o analizar en este tipo de circuito es cómo se relaciona la corriente y el voltaje entre línea y fase, ¿sí? En este caso, para un circuito estrella, con carga estrella, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Entonces, eh, vamos a anotar aquí. Para una conexión en estrella, el voltaje en la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿sí? Por lo tanto, IR de línea igual a IR de fase, y S de línea igual a IS de fase, y IT de línea es igual a IT de fase. Ya. Entonces lo que podemos hacer en este caso es, nos piden obtener los voltajes de fase, ¿sí? Entonces nos dan el voltaje de línea y ese vamos a hacer, o lo vamos a tomar como referencia, ¿sí? Entonces eso también es importante indicarlo en el problema, qué voltajes vamos a tomar de referencia. En este caso yo voy a tomar mis voltajes de línea como referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje de línea, o en este caso de el voltaje de línea de la línea R, lo voy a tomar como referencia, que es 380 con ángulo 0. B de línea S lo vamos a tomar como 380. Esto está en secuencia negativa, por lo tanto este es ángulo 120. Aquí esto debería ser RS porque es de línea. Esto es RS entre la línea R y la línea S. Esto es entre la línea S y la línea T. Y el voltaje entre la línea T y la línea R, que va a ser 380 con un ángulo de menos 120. Esto van a ser nuestra referencia de voltaje. Nuestra referencia, y que como decíamos, que está en el problema, está en secuencia negativa.
¿Por qué en secuencia negativa? Porque en este caso se puede ver que el voltaje, si esto lo vemos como A, B, C, como seguramente lo vio el profe, el voltaje B está con un ángulo de 120 y no de menos 120 como lo indicaría en secuencia positiva. Entonces, lo que podemos hacer ahora es calcular nuestros voltajes de fase, ¿sí? En relación a esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que mi voltaje RS, que esto va a ser igual a 380 ángulo cero, va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase con un ángulo de menos 30 grados. Por lo tanto, nuestro voltaje de fase, en este caso, va a ser entre la fase, esto tiene que ser de fase, vamos, entre la fase R neutro, que es el voltaje de fase, vamos a tener que VRN va a ser igual a 380 ángulo cero dividido en raíz de 3 ángulo menos 30. Haciendo o resolviendo eso, nos quedaría que el voltaje RN, creo que eso es 220, si no me equivoco, no sé, déjenme calcular ahora. Tengo un segundo, déjenme calcular. Esto nos va a dar 0,80 dividido en raíz de 3. Sí, aproximadamente, vamos a colocarle aquí, aproximadamente 220 con un ángulo de 30 grados. Entonces realizamos lo mismo para la otra fase. Por lo tanto, V ST va a ser igual a 380 ángulo de 120 en este caso, y esto va a ser igual a raíz de 3 por VSN por un ángulo de menos 30, por lo tanto VSN va a ser igual a 380 ángulo 120 dividido en raíz de 3 por con un ángulo de menos 30, y esto va a ser igual a aproximadamente 220 con un ángulo de 150 grados. Y lo mismo para el voltaje entre T y R, va a ser igual a 380 con un ángulo de menos 120. Esto va a ser igual a raíz de 3 veces VTN con un ángulo de menos 30. Por lo tanto, esto va a ser igual a el VTN va a ser igual a los 380 con un ángulo de menos 120 dividido en raíz de 3 con un ángulo de menos 30. Y esto va a ser igual a 220 con un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, si se fijan, los voltajes entre fases, en este caso cambia la magnitud obviamente porque nos bajan un factor de raíz de 3. Y no se nos ocurre un desfase, en este caso de 30 grados, pero los 120 entre cada fase en este caso se siguen teniendo, o sea, lo modifico en un factor o en un ángulo, en un desfase, pero ese desfase se mantiene para todas iguales, lo que no ocurre en este caso también en un sistema desequilibrado, o que no puede ocurrir en un sistema desequilibrado en algún caso.
¿No sería Así, menos 90 en el último, José? así, sí, tienes razón. Gracias, gracias. Sí, menos no. Y se sigue manteniendo, como les digo, ese desfase entre cada fase, en este caso, de 120 grados. Eh, Ahora que nos faltaría calcular las corrientes de línea. Como dijimos, las corrientes de línea en este caso son iguales a las corrientes de fase, o sea, da lo mismo cuál de las dos calculemos. Entonces, eh, aquí podemos ver que la corriente de línea en este caso va a ser igual al voltaje, aquí este va a ser PR, V, S y VT. Va a ser igual al voltaje que yo tengo en la fase, en este caso, esta fuentecita que yo tengo aquí, dividido en la impedancia, ¿sí? ¿Por qué no puedo, en este caso, vamos a anotarlo aquí, voy a tener que la corriente IR va a ser igual al voltaje Rn de fase dividido en la impedancia? En este caso, ¿por qué no puedo trabajar con el de línea? Porque cuando trabajo con el voltaje de línea, que sería el voltaje que tengo aquí, yo involucro dos impedancias, ¿sí? Entonces, si trabajo con el de fase, porque aquí, como ustedes saben, para un sistema equilibrado, se cumple que la suma de las corrientes en este punto es cero, por lo tanto sería como un tierra, eh, ¿sí? Entonces, puedo trabajar solamente con esta fuentecita que tengo aquí, ¿sí? Entonces, puedo decir que el voltaje IR en este caso va a ser igual al voltaje de fase, en este caso que va a ser PRN, dividido en su impedancia equivalente. Por lo tanto, esto va a ser igual a lo que calculamos acá, que va a ser 220 con un ángulo de 30 grados, dividido en la impedancia, que va a ser igual a 15 con un ángulo de 32 grados. Y esto nos va a dar, nos va a dar 220 ángulo de 30 dividido en 15 ángulo 32. Nos da 14. Nos da 14,6667 con un ángulo de -2, y esto está medido en amperes. ¿Sí? Entonces lo mismo podemos hacer para la fase S, por lo tanto, IR, esta cosa deja escribir, IS va a ser igual al voltaje que tengo en la fase S dividido en el Z, y esto va a ser igual a los 220, en este caso con un ángulo de 150, dividido en la impedancia, y esto va a ser igual a 220 ángulo 150 dividido en 15 ángulo 32, y esto nos daría el mismo módulo, ¿sí? 14,6667 con un ángulo de 118 amperes. Y IT va a ser igual a B
Tn dividido en z, esto va a ser igual a 100, no, los 220, ángulo menos 90, partido en el z, que son los 150, o sea, los 15 ángulo 32, nos va a dar el mismo módulo, que son los 14,667, con un ángulo de menos 122. Aquí si se fijan, también el desfase entre las corrientes se sigue manteniendo, porque si yo hago la resta entre 14, o en realidad si hago la suma, si hago la suma de todas estas corrientes, en este caso lo único que me interesan son los ángulos, porque los módulos son iguales. La suma de estas tres corrientes nos dan 0, si sumamos. Si sumamos IR más IS más IT, nos va a dar igual a 0. Y se nos cumple lo que decíamos de un circuito de estrella, en este caso, bueno, una conexión estrella, que la suma de las corrientes en el neutro tiene que dar 0. ¿Alguna consulta con respecto a eso? No, José, está clarito. Ya. Entonces ahora lo que podemos también dibujar o armar es el diagrama fasorial. ¿Sí? Entonces podemos armar el diagrama fasorial. Y vamos a tener el voltaje RS, que lo fijamos en 0. Y vamos a dejarlo rojo, no. Para no demorar tanto. Pero si tengo 90, tendría que ser aquí 60. Voy a dejar esta un poquito más larga. Y tengo 90. Y ahí estarían los voltajes de fase. En este caso sí que sería BRS. El de acá abajo sería BST y BTR. No, miento, estaba en secuencia negativa. Me había olvidado. Por lo tanto, esto va a ser igual a BTR y esto va a ser igual a BST. Como les digo, chicos, eso que tengan en consideración, ¿cómo es que se llama esto? ¿En qué secuencia están? Porque suelen haber esos errores y generalmente pierdo de gama fasorial. Entonces, aquí tenemos aproximadamente 30 grados. Vamos a quitarle un poquito. Este igual tiene un desfase de 30 grados. Y este igual tiene un desfase de 30 grados. Y estos van a ser nuestros voltajes de fase. Como ven,
ven, el voltaje, en este caso, el voltaje de fase atrasa al voltaje de línea en un ángulo de 30 grados. O también el voltaje de línea adelanta en 30 grados al voltaje de fase. PRN, entonces BSN y BTN. Y también podemos ubicar las corrientes, que en este caso, que me voy a pegar. Voy a bajarla por ahí para que no se distinga. Igual exageré con las corrientes porque la corriente es mucho más chiquitita. La otra estaba en 118, casi en 120. Y la otra debería estar por aquí, que es menos 122. Si se fijan, entre las corrientes respecto al voltaje de fase hay un desfase de 2 grados. Entonces esto va a ser igual a IR. Esto va a ser igual a IT. Vamos a ver la regla. IT. Y esto va a ser igual a IS. ¿Sí? Y ahí estaría el diagrama fasorial, en este caso tomando como referencia que el voltaje de línea está en cero. También podríamos haber tomado que el voltaje de fase era nuestra referencia. También podríamos haber dicho, eh, en este caso, que los voltajes de fase estaban en ¿cómo que se llama esto? En ángulo cero. Igual podríamos haber hecho el tema así, no hubiese salido más fácil, de hecho. ¿Sí? Aquí se nos hubiese modificado solamente el ángulo de cada corriente. Y se nos hubiese agregado el desfase, en este caso de 30 grados, al voltaje de línea. Si hubiésemos tomado el voltaje de fase como referencia. Pero en este caso nos indicaban que tomáramos el voltaje de línea como nuestra, como nuestra referencia. Ya. Vamos a ver el mismo ejercicio, pero en este caso en una conexión delta. ¿En una conexión delta o hacemos este otro? A ver. Hagamos este otro mejor. El 2. Se me olvidó preguntar, ¿alguna consulta con el diagrama fasorial o todo bien con eso? Todo bien, Ya, siempre ya, genial. Entonces ahora tenemos el siguiente sistema. El siguiente sistema, el siguiente sistema.
Entonces tenemos esto. Vamos a dejar el tiro las tres caritas. Está conectada esta fase. Está esta fase. Esta va a ser la fase IA. Tenemos IA, BA, TD, DC conectado a tierra. Esto va a ser, no, esto va a ser nuestro, no. Esto va a ser ZI, ZI, Z en estrella. Esto va a ser el Z delta, Z delta, Z delta. Esta va a ser la corriente entre la fase AB. Esta va a ser la corriente BC. Y esta va a ser la corriente, esta va para arriba. Esta va para arriba y esta va a ser ICA. Esto va a ser IB. Esto va a ser IC. Ya. Ahora, chicos, tenemos el siguiente ejercicio, que en este caso tenemos un circuito en ¿cómo que se llama esto? En conexión estrella para las fuentes, y tenemos dos cargas conectadas, en este caso, que una carga en estrella y una carga en ¿cómo que se llama esto? En delta, ¿sí? Entonces, ya, ¿qué datos nos dan? Nos dan que el voltaje de línea son igual a 208 volts. Esto está en secuencia positiva. Nos dice que la carga en estrella, Z en estrella, va a ser igual a 8 ángulo 45, y la carga en delta es igual a 18 con un ángulo de 30. Y nos piden determinar en este caso las corrientes de línea. Determinar y aquí no podemos decir directamente que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito delta conectado. Bueno, la ventaja en este caso de estar en un circuito o en un sistema equilibrado es que yo puedo pasar las configuraciones de estrella a delta, o de estrella a delta, o de delta a estrella, ¿sí? Entonces, la relación que tenemos para esto, recuerden, si esto es solamente para carga equilibrada. Para cargas equilibradas, solamente recuerden esto, equilibradas. Para desequilibradas no sirve. Tenemos que el Z delta es igual a el Z estrella. Por lo tanto, el Z estrella es igual al Z delta dividido en 3. ¿Sí? Recuerden, esto es solamente para carga equilibrada. Entonces, esto nos facilita bastante el problema, porque en este caso tenemos que, para un circuito, en este caso una impedancia conectada en estrella, que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿sí? Y que los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase. Eso es una carga delta, sí. Por lo tanto, al transformar esto, o sea, básicamente lo que les quiero decir es que aquí se nos facilitaría mucho
En este caso pasar esta configuración delta a una estrella, ya que en la delta la corriente de línea no es igual a la corriente de fase, ¿sí? Solamente en la delta el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿sí? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es transformar esto, pues, transformarlo a una, a una estrella. Por lo tanto, tenemos que el Z delta dividido en 3, vamos a hacer el último. El Z delta era 18 ángulo de 30 dividido en 3. Esto va a ser igual al nuevo Z estrella, que vamos a colocarle Z estrella prima. Y esto va a ser igual a 6 ángulo de 30. Entonces, la nueva configuración de nuestro sistema nos va a quedar, haciéndola rapidito, nos va a quedar las tres fuentes. Las tres fuentecitas. Estas son las tres cargas de cada fase. Y en este caso ahora, como transformamos de Z estrella a Z delta, o sea, de Z delta a Z estrella, nos va a quedar aquí los Z. ¿Sí? Entonces esto va a ser Z estrella, Z estrella, Z estrella, y esto va a ser igual a Z estrella prima, Z estrella prima y Z estrella prima. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tener que nuestra corriente, en este caso de fase, va a ser igual a nuestra corriente de línea. Por tanto, esta corriente de aquí, que va a ser IA, pero ahora se va a dividir en dos, ¿sí? Que va a ser esta corriente de aquí, que va a ser, la vamos a llamar IA1, y esta corriente de aquí le vamos a llamar IA2. Recordemos que si sumamos las corrientes en este punto nos debe dar 0 y las corrientes en este punto nos debe dar 0. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar esa corriente IA, ¿sí? Entonces, ¿qué molesta? Entonces podemos decir que en este caso, si lo vemos muy detalladamente, solamente esta fase, y como estos dos puntos están conectados a tierra y esto está conectado a tierra, ¿sí? En este caso este punto igual sería 0, porque la suma de las corrientes es 0. Yo puedo decir básicamente que estas dos cargas están en paralelo, ¿sí? Entonces lo que voy a tener yo, en este caso, va a ser igual
que mi corriente IA1 en este caso, el voltaje en este punto, si se fijan, porque en este punto es como tener tierra, ¿sí? Y en este punto es como tener tierra, ya que, como les digo, la corriente en este punto es cero, o la suma de las corrientes es cero. Entonces, yo puedo decir que el potencial en este punto es igual al potencial en este punto y es igual al potencial en este punto, pero solamente para esa fase. No sé si se entiende esa parte. Porque si tomo la siguiente, si dijera que el voltaje o el potencial en ese punto es el mismo que está acá, no podría. ¿Por qué? Porque me faltaría, ahí tendría involucrada otra fase, que en este caso sería el voltaje de la fase B, creo que lo llamé. Del voltaje en la fase B, este es el voltaje en la fase B. No sé si se entiende esa parte. ¿De qué puntos estás hablando? Porque no sé si estás marcando en el Sí, dibujo. mira, sí, ahí mira. Voy a hacerlo con otro, pero mejor. Por favor. Puedo decir que ese punto, o el potencial que hay en ese punto, aquí me equivoqué, es la nomenclatura. Ahí sí. Puedo decir que el voltaje entre esos dos puntos es el mismo que hay entre ese punto y este punto. Y es el mismo que hay entre este punto y este punto. Eso lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Está perdida con los puntos. Ya. Entonces, en este caso, sabiendo qué potencial tengo eh, entre este puntito de aquí y este puntito de acá, eh, yo puedo sacar la corriente IA1, porque tengo que IA1 va a ser igual al voltaje, en este caso de la fase A, que va a ser de AN dividido en el Z estrella. Por lo tanto, IA1 va a ser igual a los 208 ¿qué referencia tomamos? Voltaje de... mejor lo que vamos a hacer va a ser tomar el... ya. Vamos a tomar, se me olvidó mencionar la referencia. Vamos a tomar como referencia, en este caso para este ejercicio, referencia voltajes de fase. De fase. Esto implica que el voltaje de la fase N va a ser igual a un B con un ángulo de 0, B, BBN va a ser igual a B con un ángulo en secuencia positiva sería menos 120 y BCN va a ser igual a un B con un ángulo de 120. Esa va a ser mi referencia, ¿sí? Entonces, teniendo esto va a ser dividido en raíz de 3 con un ángulo de 0 y esto completo dividido en la primera impedancia era 8 ángulo 45. Y esto nos da como resultado, a ver, nos da 208 raíz de 3 ángulo 0 dividido en
8 ángulo de 45. Nos da aproximadamente 15 con un ángulo de menos 45. Dan algunos decimales, pero lo vamos a dejar en 15. Y IA2 va a ser igual al mismo voltaje de fase en este caso. Z prima va a ser igual a 208 ángulo 0 dividido en raíz de 3 y todo esto dividido en 6 ángulo de 30. Por lo tanto, esto nos va a dar aproximadamente 108, nos va a dar aproximadamente 20 ángulos de menos 30 grados. ¿Sí? Por lo tanto, ahora podemos decir que el voltaje de línea o el voltaje de la fase, porque en una configuración estrella el voltaje de línea igual al voltaje de fase, podemos decir que IA va a ser igual a la suma de IA1 más IA2. Por lo tanto, IA va a ser igual a 15 ángulo de menos 45 más 20 ángulo de menos 30. ¿Sí? Entonces, IA nos va a dar aproximadamente 15,45 más 20 menos 30, nos va a dar 34,7 aproximadamente, con un ángulo de menos 36,4 amperes. Y ahí tendríamos la primera corriente, en este caso de línea, que sería IA. Ahora tenemos que hacer lo mismo para las otras diferentes fases, pero en este caso tenemos que considerar el desfase del voltaje B. Entonces, para el voltaje B, en este caso voy a tener aquí un I, vamos a llamarlo IB1, y voy a tener un IB2. Por lo tanto, IB1 va a ser igual al voltaje en la fase B dividido en el Z estrella, y esto va a ser igual a los 208 partido en raíz de 3, con un ángulo de, en este caso estamos en secuencia positiva, menos 120, y esto dividido en 8 ángulo 45. Nos tiene que dar el mismo módulo, que es aproximadamente 15, ¿sí? Pero lo que nos cambia es el ángulo de desfase, que en este caso nos debería dar menos 120 menos 45, nos debería dar 165, menos 165 grados. Esto está en amperes. Para el IB2 va a ser igual a BN dividido en el Z estrella prima. Esto va a ser igual a 208 ángulo menos 120. Esto dividido en raíz de 3. Y todo esto dividido en 8 ángulo de 45 grados. Ah, no, esto es 6. 6 ángulo de 30 grados. Debería dar el mismo módulo que es 20. Y con un ángulo de menos 150. Y si realizamos la suma, IB va a ser igual a IB1 más IB2, IB va a ser igual a
15 ángulo de menos 165 más 20 ángulo de menos 150. Y esta nos va a dar 34,7 con un ángulo de 83,6 grados. Ya, y lo mismo tienen que hacer para la fase C, eso se los voy a dejar a ustedes. Lo mismo tienen que hacer con la fase C. Ven que con un circuito, al pasarlo en este caso, de Z delta a Z estrella, se hace mucho, mucho más fácil. Sí, porque nos quedan directamente las corrientes de línea igual a las corrientes de fase, en este caso, para cada circuito. Después van a ver que esto se puede resolver mucho más fácil y no estar calculando todas las fases, porque después pueden realizar algo que se llama, que permite hacer un circuito o un sistema equilibrado, y que es un circuito equivalente monofásico, ¿sí? Se trabaja solamente con una fase y después se van agregando solamente los desfases, porque si se fijan, entre cada corriente, ¿sí? Entre cada corriente el módulo es el mismo. Lo único que cambia es que hay un desfase, en este caso, entre cada una de las corrientes. ¿Sí? Entonces, como les digo, después pueden hacer algo mucho más fácil, que es un equivalente monofásico. Ya, chicos, yo los dejo porque ahora tengo clase a las 11. Así que si tienen alguna duda, como siempre les digo, me pueden escribir por WhatsApp o por correo, no tengo problema en responder siempre que pueda. Vale, José, muchas gracias. Que esté bien. Igual a ustedes, que estén bien.